Buenos días, nuevamente. Ya nos repetimos. Hay una hermana allí en Arroyo que me saluda como 30 veces. Y se lo digo siempre, hermana, está todo bien. Y me vuelve a saludar de nuevo 30 veces. Todo. Por eso me vine para acá, para no saludar a la hermana. Bueno, un gusto para nosotros, es una alegría poder estar acá con Patricia, mi señora, con ustedes. Y saben, estaba pensando. Después voy a sacar el micrófono, ¿puede ser? ¿Lo puedo sacar? Sí. ¿Qué compartir? En la semana tenía algo, un mensaje, pero Dios me lo cambió y me mostró el que vamos a ver ahora. Y por algo será que Dios quiere, voy a hablar sobre el perdón. Así que por algo será que Dios me mostró esto. Quiera Dios que pueda hablarnos a nuestro corazón como lo ha hecho conmigo. Vamos a orar. Señor, vamos a abrir tu palabra ahora y te rogamos que tú nos hables al corazón, que tú nos corrijas, nos alientes, nos ayudes, Señor, a ser hijos aprobados por ti. Gracias por invitarnos a esta reunión. Gracias por las puertas de este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Ahí está, bien, muy bien. Ahora voy a usar el controlcito. Bueno, vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 18. Bueno, el título del mensaje en esta noche, fíjense, estoy de costumbre, es el perdón, dice ahí, asunto del corazón. Así que vamos a leer algunos. Este pasaje solamente, tengo algunos pasajes proyectados ahí. Yo les pido que tengamos la Biblia abierta, en el pasaje de Mateo, capítulo 18. No nos vamos a mover de ahí. Así que vamos a ir leyendo versículos para ir aprendiendo cosas. 18, versículo 21. ¿Lo tienen? Sí. Bien, dice así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hasta aquí nomás, vamos a seguir ahora leyendo otras partes del mismo pasaje, a continuación. Saben, el Señor está hablando, cuando nos ponemos a leer la Biblia en esta porción, vemos que el Señor está hablando acerca del perdón. Él va a empezar a hablar acerca del perdón. Y es interesante cuando uno estudia las Escrituras que en los pasajes anteriores, el Señor Jesús estaba hablando y habla de la parábola de la oveja perdida, ¿no? Y llegamos al versículo 15 y dice el escritor, porque dice el Señor, por tanto, y ahí empieza Jesús a enseñar acerca del perdón. ¿Qué nos da a entender esto? Que la parábola del hijo pródigo, ya el Señor estaba hablando acerca del perdón. Muchas veces nosotros predicamos el Evangelio con la parábola de la oveja perdida, ¿no? Pero el Señor también estaba hablando, esa parábola es para nosotros, para que salgamos a buscar y perdonemos y restauremos. ¿Entendés? Entonces el Señor dice, por tanto, y añade toda la parábola anterior, todo lo que venía hablando, para empezar a enseñar acerca del perdón. Y esta charla despierta un interés en los discípulos. Lo vemos ahí en Pedro, el versículo 21. Pedro le dice, Señor, ¿hasta cuánto voy a perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Saben, esta charla despierta el interés. Y ahí está Pedro. Siempre estaba Pedro, el primero
que hablaba, digamos, a favor de todos los discípulos. Era el que siempre metía la pata, podemos decir. El que siempre, el impetuoso, el que salía a hablar por los demás. Y esta vez, yo calculo que Pedro habrá dicho, esta vez no voy a caer. Siempre que hablo, el Señor me retruca y quedo al piso. Entonces, Pedro dice, Señor, ¿hasta cuándo debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Ustedes saben que hay una tradición judía muy arraigada en esa época, que una persona podría perdonar al otro hasta 3 veces. La cuarta era imperdonable. O sea, el que se mandaba una cuarta macana, un cuarto error con uno, ya era imperdonable. Era una tradición que estaba basada en el libro de Amós, donde el Señor va a pronunciar una serie de cosas contra los pueblos paganos y dice, hasta la tercera vez te voy a perdonar, la cuarta, el Señor habla, Dios habla así a los pueblos. Entonces los judíos habían aferrado a esa tradición y ellos consideraban que si uno te fallaba la cuarta vez ya era imperdonable. Entonces Pedro se tira a un imposible, dice hasta 7, se tira más del doble. Esta vez voy a ganar el truco, dijo Pedro. Y se tiró hasta más de 7 y vemos la respuesta del Señor que le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esto equivalía 490 veces, ¿no? Pero vos y yo sabemos que la respuesta del Señor era una respuesta exagerada, no era un número preciso, era una respuesta exagerada para demostrar a los discípulos y hacerle entender a ellos, y hacerte entender a vos y a mí, que el perdón, hermanos y hermanas, el perdón es un asunto del corazón, ¿entendés? Es solo un asunto del corazón. Es un asunto del corazón de Dios. Es un asunto de tu corazón y de mi corazón. Yo pensaba, ¿qué sería de nosotros si el perdón de Dios fuera asunto de matemáticas, asunto de números? Si habría un número específico en el cual la paciencia de Dios se terminara, ¿qué sería de vos? Gracias a Dios, el perdón de Dios no es un asunto numérico, sino que es un asunto del corazón de Dios. Y entonces el Señor va a usar, a echar manos de lo que siempre hacía. Tomaba una historia, una parábola, algo para enseñarnos y para que el pueblo, los oyentes que estaban ahí, puedan entender. Entonces el Señor va a contar una historia. Así que acompáñenme, sigamos ahí. Versículo 23. Tengan abierto siempre ahí. Dice el Señor, por lo cual, de nuevo, por lo que hablamos antes, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía, ¿cuánto? 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Aquí nomás, vamos a seguir leyendo. Aquí vemos un rey. El Señor cuenta la historia que hay un rey que un día determinado se sienta en su trono y él dice, bueno, a ver, yo quiero arreglar las cuentas. Vamos a arreglar las cuentas. Si yo debo, voy a pagar. Si me deben, tiene que pagar. Entonces este rey comienza a llamar a sus siervos. Acá cuando uno lee la palabra siervo nos imaginamos que es un esclavo. Pero evidentemente cuando vemos la cifra que debe, que lo vamos a ver ahora en breve, la cifra que debe este siervo, realmente no eran siervos comunes. Estos siervos eran gobernantes, eran gente importantes, podemos decir. Eran personas de alto rango en el reino de este hombre, de este rey. Entonces él comienza a llamar a la clase pesada, podemos decir, a los gobernantes, los que que gobernaban parcelas del rey. Y nos encontramos que hay un siervo que le debe una deuda de 10.000 talentos. ¿No? A ver, vamos a ir con esto.
Bien, muy bien. 10.000 talentos. ¿Cuánto eran 10.000 talentos? Pues yo me puse a hacer algunos números. Fíjense, por ejemplo, un talento equivalía a 6.000 denarios. Por lo tanto, este hombre debía 10.000 talentos. ¿Cuántos denarios debía? ¿Qué número es ese? ¿Han dormido? 60 millones. 60 millones de denarios. Pues Guillermo, yo no sé lo que es un talento, menos sé lo que es un denario. Bueno, vamos a ver. Fíjense, un denario era el salario de un día de trabajo, de un jornalero. ¿Eh? Un hombre salía al campo a trabajar a la mañana, volvía el día y el patrón le daba un denario. ¿Siguen? El cobro de un día de trabajo. Entonces, este siervo nos encontramos que debía 60 millones de días de trabajo. ¿No? 60 millones de días de trabajo. Yo dije, vamos a sacarlo en años. ¿Cuántos años debía este hombre? 164.383 años de trabajo. Es evidente que no le alcanzaban cientos de vidas para pagar, ¿no? Yo pensaba también, digo, ¿cuánto ganará una persona que en el campo o alguien? Puse un número, ahora con este número lo puse hace unas 2 semanas atrás, pero con la inflación se fue. El sueldo promedio le puse 5.000 pesos, re miserable el tipo, ¿eh? Pero supongamos que un empleado, un hombre que va al campo, una persona que trabaja en el campo gane 5.000 pesos diarios. Este hombre debía una deuda, ¿cómo se dice ese número? 300.000 millones, ¿no? Billones. Yo pensé que era 300.000 millones. Bueno, busquemos a un profe de matemáticas. ¿Saben? Lo que sí nos queda claro que este hombre debía 300.000 millones de pesos, no lo iba a pagar con nada. Es evidente que la deuda que este hombre había generado no la había hecho honestamente, ¿no? Tanta deuda. Estuve sacando la cuenta ayer. No me digas que me copiaste el mensaje. Y más o menos serían 25.000 casas a 75.000 dólares cada uno. Oh, qué genio, este nos ganó a todos. Una noción más. Y aparte le invierte en casa, bien ahí, Pablo. Bueno, espectacular, genio. Qué buena deducción. Ahora, este hombre, este siervo, se encuentra con una deuda impagable. Entonces el rey, como se acostumbraba en esa época, cuando alguien no podía pagar una deuda, se pagaba con la misma vida. ¿Entienden? Uno pasaba a ser esclavo, se vendía como esclavo. Este rey ordena vender a su familia, venderlo a él como esclavo. ¿Esto iba a pagar la deuda? No, imposible. Pero era una forma de decir, ya loco, no tenés más nada, así que, chao, como esclavo. Lo vendo, por lo menos saco unos mangos y lo vendo a este como esclavo. O sea, este hombre estaba al horno. ¿Saben? Yo pensaba que esta es una clara realidad de lo que es nuestra situación, tu situación y la mía, frente a Dios. La humanidad, vos y yo, le hemos dado vuelta a las espaldas a Dios. Hemos hecho las cosas a nuestra manera, hemos seguido el sistema de este mundo, hemos seguido a Satanás. Y saben, hemos pecado delante de Dios. Y nuestros pecados son incalculables, son impagables. Al igual que este siervo, tenemos una deuda que no podemos pagar. No hay forma alguna de que vos y yo paguemos la deuda de nuestros pecados delante de Dios. No hay formas. Nos parecemos demasiado a este siervo, ¿no? Pero a mí me sorprende algo. Fíjense en el versículo 26. Dice el versículo 26 lo siguiente.
Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Saben? A mí me sorprende este hombre. Este hombre tenía una deuda que no podía pagar ni en cientos de vidas. Sin embargo, es muy triste la respuesta que da, porque él dice, Señor, yo te lo pagaré, tené paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Eso revela cómo estaba su corazón. La actitud de este hombre debería haber sido postrarse, rey, no puedo pagarle la deuda, me es imposible, no puedo pagarle, perdóneme. Esa debería ser la respuesta de este siervo. Pero este hombre seguía pensando que él podría pagar. Yo te lo pagaré. Decimos nosotros, qué ciego que estaba este siervo. Quizás la noticia de que venderían a su familia, a su esposa y sus hijos, lo descolocó y empezó a hablar cosas que no entendía, pero él no podía pagar. No podía pagar esta deuda y tampoco con tiempo podría pagar esta deuda. Qué parecido que somos a este hombre. ¿Cuánto nos cuesta humillarnos? Nos cuesta horrores humillarnos, pedir ayuda, ¿o no? Vivimos en una sociedad donde no se pide ayuda. El pedir socorro es de cobarde. Y nos cuesta humillarnos. Por eso cuando uno le habla a alguien del Señor y le dice, mira, vos tenés que recibir a Cristo en tu vida, hacer una oración de fe, aceptarlo, arrepentirte de tus pecados, y la persona acepta a Cristo en su corazón y dice, ¿y ahora qué tengo que hacer? Ya está, ya tenés a Cristo en tu vida. Sí, pero ¿qué tengo que hacer? Nos cuesta entender que la salvación es gratis. Fue cara, pero es gratis. Que Dios lo hizo todo a través de su Hijo en la cruz. Que el castigo que era para nosotros fue sobre su Hijo. Nos cuesta, entonces nosotros decimos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? No tenés que hacer nada, entregarte a Cristo. Entregarte a Él. Y nos cuesta esto de que algo sea gratis, ¿no? Y nosotros debemos entender que por nuestras propias fuerzas, hermanos, hermanas, no vamos a lograr nada. No vamos a lograr nada a menos que nos aferremos a Dios. A menos que vos y yo nos aferremos a Dios. Fíjate, dice este pasaje, dice en 1 Pedro, dice, humillate bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando fuera tiempo. Humillate, dice la Biblia. Humillate. Hermanos, tenemos que humillarnos delante de Dios. Dios nos llama a humillarnos delante de Él, a reconocer que nosotros no podemos, que nuestras fuerzas no podemos pagar las deudas, no podemos hacer nada sin Dios. Debemos rendirnos ante Él. Esto es lo que debería haber hecho este siervo. Fíjate, dice el Salmo 44, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, que puso todo en Él, que dijo, Señor, yo no puedo más, no sé cómo sobrellevar esta carga, me agarro de vos, porque no sé cómo, necesito de vos. Y es eso lo que tenemos que hacer nosotros. Es eso lo que debería haber hecho este siervo. Pero sigamos un poquito más. Vamos, versículo 27. Dice así, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué palabra? Le soltó y le perdonó. Este rey era un rey distinto a todos los demás. Este no era cualquier rey. Este era un rey misericordioso, bueno. No había como él. Dice la palabra de Dios que este rey no accede a lo que el siervo le pide. El siervo le pide que le dé tiempo. El rey no accede a su petición. Ni siquiera le dio un plan de cuotas. Bueno, te voy a dar ni siquiera un tiempo estipulado para pagar esa deuda. El rey le perdona toda la deuda. Toda. Y no solamente que le perdona la deuda, sino que lo suelta. Es eso lo que hace Dios con nosotros.
Es grandioso, ¿no? ¿Saben? Esto se llama misericordia. Esto es misericordia. No pagar lo que vos y yo merecemos. Cuando hablamos muchas veces de misericordia tenemos otros conceptos, pero misericordia es también no levantar la mano y castigar. Eso es misericordia. Pero cuando los hijos no se portan mal, digo, te voy a dar, y digo, tengo misericordia y no le doy el chirlo, ¿no? Porque no levantamos las manos. Tenemos misericordia. Esto se llama misericordia. Esto es lo que hizo este rey. Esto es lo que ha hecho Dios con vos y conmigo. Pero seguimos. Dice el versículo 28, pero saliendo aquel siervo, que había sido perdonado, dice, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces, su consiervo postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Nos sorprende. Loco, fuiste perdonado una deuda incalculable. Este hombre sale del precinto del rey y al primer consiervo que se encuentra, que le debía 100 denarios, que 100 denarios eran 100 días de trabajo. Este hombre le debía, que habíamos sacado ahí, 60 millones de días. O sea, y este le debía 100. Una diferencia 600.000 veces mayor. Lo que debía este hombre le fue perdonado. Y ahora este que le debe migajas, dice la palabra de Dios que lo encuentra y lo agarra del cuello, lo ahogaba, no lo dejaba hablar. Nos sorprende esto, ¿no? Y le decía, pagame la deuda. Y de repente este siervo, este consiervo, le da las mismas palabras que él le había dado al rey. Dame tiempo y te lo pagaré. Y sin embargo no quiso escuchar. Y dice que lo envió a la cárcel hasta que pagase toda esa deuda. No había cambiado el corazón. Creo que este hombre, este siervo que había sido perdonado por el rey, no había entendido nada. Creo que este hombre, cuando salió del precinto del rey, él pensó que el rey no le perdonó la deuda, que en cierta manera lo tuvo que hacer porque él se lo merecía. Entonces salió y en la calle al primero que vio se cruzó y actuó de una manera tan cruel, ¿no? ¿Sabes una cosa? Si nunca fuiste perdonado por Dios, escucha bien, si nunca fuiste perdonado por Dios, jamás vas a poder perdonar a otros. Jamás. Por más que intentes, vas a intentar perdonar a otros, no vas a poder. Vas a fracasar. Porque nunca fuiste perdonado por Dios. ¿Sabes por qué? Porque solo con el perdón de Dios yo puedo perdonar al otro. Solo cuando yo miro cuánto me perdonó Dios, veo la cantidad incalculable que Dios me ha perdonado a mí. Yo ahí voy a poder perdonar. Si no, nunca vamos a poder perdonar. Estaba leyendo, estudiando este tema y aprendí algo y quiero dejárselo para ustedes. Quizás ya lo saben seguramente, pero me ha hecho mucho bien. Y quiero regalarte una práctica de cómo poder intentar perdonar. Imagínate por un momento la historia del Señor. Esta historia que el Señor le está contando. Está el rey, está el siervo que le debe los 10.000 talentos. Síganme. El rey le perdona la deuda de 10.000 talentos a este siervo, todo como el Señor contó. Pero antes que este siervo salga del precinto del rey, he aquí, se abren las puertas del precinto y entra el consiervo, aquel hombre que le debía poco a este siervo. ¿Siguen?
no es que lo cruza en la calle, sino que lo encuentra en el precinto del rey. El siervo que fue perdonado por 10.000 talentos, ¿hubiese reaccionado igual con su consiervo en ese lugar y como lo hizo en la calle? ¿Qué piensan? ¿Por qué? Estaba el rey, ¿y qué le agarraba así? Vergüenza. Se le iba a caer la cara de vergüenza. ¿Cómo no va a perdonar 100 denarios si recién el rey le ha perdonado 10.000 talentos? Y el rey lo está mirando, ¿qué va a decir? Te perdono, papá, anda tranquilo. Pero afuera lo agarró. ¿Por qué? Porque estaba el rey. Estaba el rey. Cuando vos y yo no podamos, nos cueste mucho perdonar, acordate y entra a la presencia de Dios. Pensá y sé consciente de que Dios está presente delante de tu adversario, delante de aquel que tenés que perdonar. Él está ahí. Tu Dios está ahí, tu Rey está ahí. El que te ha perdonado toda nuestra deuda. Y haces lo que tenga que hacer. De esa manera vamos a poder perdonar. ¿Nos cuesta? ¿Cuesta olvidar? Sí, no vamos a olvidar. Pero sí podemos perdonar. Con el perdón con que Dios nos ha perdonado a vos y a mí. ¿Sí? Seguimos, versículo 31. Vamos, así no soy muy larguero. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Le dijo el rey. ¿Saben? Esta actitud que tomó aquel siervo de mandar a la cárcel a su consiervo, no quedó desapercibida. Lo vieron, lo observaron y fueron y le comentaron al rey. Entonces el rey lo manda a llamar. Se suponía que este siervo debería actuar de una manera distinta. Se esperaba que este siervo iba a perdonar, debía perdonar una deuda pequeña. El rey esperaba eso. Cuando el rey le perdonó una deuda enorme, él esperaba de su siervo que cuando saliera de ahí tuviera misericordia como el rey la tuvo con él. Pero no fue así. No fue así. Entonces, el rey los manda a llamar. Querido hermano y hermana, nuestro Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Él no ha perdonado todo. Él te ha perdonado todo. Y te ha perdonado los pecados que todavía no cometiste. ¿Sabías? Él lo ha perdonado. Somos hijos, hijas de Dios. Nadie nos va a arrebatar de sus manos. Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Y Él espera eso de vos y de mí. De la manera que Él nos perdonó, Él espera que nuestra actitud frente a los demás, frente a los que nos han herido, nos han hecho mal, los que nos deben, sea nuestra actitud de perdonar. ¿Cuánto nos cuesta, no? Saben, siempre que Dios ha dado algo, Él espera que vos y yo lo compartamos. Si Él nos dio la salvación, si un día entendiste el mensaje de Cristo, aceptaste a Jesús en tu corazón, Él quiere que ahora vos lo compartas y que yo lo comparta, que lo compartamos. Siempre ha sido así. Desde el principio Dios ha hecho todo lo que hizo para que lo compartan. Él lo llama a Abraham y le dice: Abraham, yo te bendeciré y tú serás de bendición. Ahí la palabra serás de bendición es una orden, tenés que ser de bendición. Es como que Dios le estaba diciendo a Abraham: yo te voy a bendecir, pero esa bendición tenés que compartirla. Esta bendición no es para vos solo, para encerrártela. Esta bendición es para compartirla. ¿Se acuerdan el endemoniado gadareno?
El Señor lo libra de todos los demonios que tenía, ¿no? Y aquel hombre agradecido lo quiere seguir al Señor. Y el Señor, ¿qué le dice? No, vete a tu casa y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Compartí, le dice Dios, lo que tenés. Siempre que Dios nos da algo es para compartir. Si Dios nos da una bendición de estar bien, es para ayudar a los demás y compartirla. ¿Saben? Nosotros hemos tenido en estos tiempos dos hermanos, un hermano y una hermana, que estuvieron internados. Y son hermanos que están solos. Prácticamente el hermano no tiene familia acá. Se murieron todos y una hermana tiene en Estados Unidos. Y luego se nos internó una hermana en Rosario para como 3 semanas que tiene una hija sola. Y la iglesia tuvo que salir, íbamos a cuidar. Quizás no se tenían dinero, pero ¿saben cuántas hermanas han ido a cuidar a esta hermana? Y se turnaban y hacíamos los viajes, y veníamos. Y ahora le dieron el alta, ya está agradecida con la iglesia. No tenían para dar, pero tenían salud. Y si Dios te dio salud y al otro no, es porque Dios va manteniendo un balance en la iglesia. Y ese balance Dios lo va manejando y vos y yo tenemos que estar ahí. Si Dios te dio un vehículo, si Dios te dio un talento, es para que vos y yo lo podamos compartir, para que podamos ser de bendición a otros, con los bienes que Dios nos da. Desde el momento que nosotros hicimos la casa, dijimos con Patricia, vamos a poner al servicio del Señor, y se llena de jóvenes. Ya los chicos se invitan solo a mi casa, no me piden permiso, esto es un problema. Pero si el Señor me dio esto, ¿por qué no voy a hacer de bendición? Esta hermana en su momento fue de bendición para la iglesia, dio muchas cosas que ella tenía. Yo le decía a esta hermana ayer cuando la fuimos a visitar, y ahora te toca a vos, y nosotros salimos. ¿Entendés? Todo lo que el Señor te ha dado, un talento, un don, es para bendición de la iglesia, de los hermanos. Tenemos que ser de bendición, ¿no? Creo que la iglesia tiene estas características y muchas veces en nosotros, en aferrarnos a las cosas que Dios nos da, en aferrarnos a las bendiciones y no compartirlas. Dios espera otra actitud. Así como esperaba el rey de este hombre, que perdone a su consiervo, Dios espera de vos y de mí otra actitud. Qué lección que nos deja el Señor, ¿no? Pero dice el versículo 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial, dice el Señor, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Saben? Acá aparece una palabrita, verdugo. ¿Saben quién era el verdugo? Hemos visto los más viejitos en las películas donde los verdugos son los encapuchados que hacen ejecutar la sentencia a uno que debe morir, etc. ¿Tá? Era el que cortaba la cabeza, ese era el verdugo, que decapitaba a los presos, a los que eran condenados. Pero también el verdugo cumplía otra función. El verdugo era aquel que torturaba al preso mientras estaba en la cárcel. Era el que le hacía vivir las 1001, ¿no? ¿Saben? La falta de perdón en nuestras vidas, cuando vos y yo nos perdonamos, no nos liberamos, trae consecuencias graves. Porque vos y yo cuando no perdonamos abrimos una puerta, le abrimos una puerta a Satanás, le abrimos una puerta al diablo, y él entra y hace de nuestra vida como se le canta la gana. Él comienza a manejar nuestros pensamientos, nuestras emociones. ¿Entendés? Fíjate que dice este pasaje, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni demos lugar al diablo. Hermanos, no le demos lugar al diablo, no le abramos la puerta. Seamos astutos.
Cuando uno no perdona, ese resentimiento, esa falta de perdón, hacen que el diablo comience a gobernar nuestra vida. Y es una carga que cada vez vamos teniendo, y esa carga la llevamos y no perdonamos y seguimos llevando esa carga y seguimos llevando. Y por eso a veces vemos que hay hermanos que no crecen, que no avanzan en la iglesia, que se estancan, que a veces aparecen y después desaparecen, porque hay algo que lo está frenando. ¿Entienden? Es una carga que no nos deja avanzar, no nos deja seguir. Y el diablo toma el control. Hermano, hermana, no dejemos que el enemigo haga esto con nuestras vidas. Qué importante es sanar nuestra alma. Qué importante es perdonar. Es ir, arreglar las cuentas. Así como Dios es con nosotros, Él nos espera. Y cuando vamos no nos echa en cara nada. No nos dice, pero ahora sé banco 20 años. No, nosotros lo hacemos, pero Dios no lo hace con nosotros. Él espera otra reacción de vos y de mí. Ahora queda claro que este siervo ahora iba a estar preso, iba a estar en la cárcel. Y si antes no podía pagar la deuda, menos ahora que estaba preso, ¿no? O sea, podemos decir que este hombre ya estaba sentenciado a vivir en la cárcel de por vida. Qué triste esta historia, ¿no? Pero saben, yo no me quiero quedar con esta historia así. Yo quiero pensar que mientras este siervo estaba en la cárcel y estaba respirando, estaba con vida, él tenía opción de poder pedir, solicitar el favor del rey. Él podría arrepentirse, mientras estaba en la cárcel, él podía decir, quiero hablar con el rey, y podría humillarse y arrepentirse, y estoy seguro que el rey iba a estar dispuesto a perdonar la deuda si este siervo se arrepentía de corazón. Estoy seguro que este rey hubiese actuado así. ¿Sabes? Podés vivir toda la vida con un resentimiento, con una falta de perdón, preso de tus pensamientos, preso de tus broncas, o podés invocar a Dios y salir y perdonar, y recibir el perdón de Dios y poder perdonar a los demás. Le dejo 2 versículos y termino. Por tanto, dice Hebreos, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. De todo peso, y dije después del pecado. Hace una diferencia entre peso y pecado. ¿Por qué será? El pecado es una cosa y el peso es la falta de perdón. Son cosas que no nos dejan avanzar. Despojémonos. Es hora de despojarnos y poder ver a Dios tal cual Él es. Dice este pasaje, presta atención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, ¿como quién? Como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Quitemos, hermanos, quitemos la carga, quitemos la carga. A veces la iglesia no crece porque hay cargas en nuestras vidas personales, no en la iglesia, nosotros, y no dejan que podamos crecer. Es bueno, ¿no? Dios nos ha perdonado a nosotros. ¿Cómo no ser nosotros así? Mientras haya aliento, hermanos, mientras vos y yo estemos vivitos y coleando, como decimos, todavía Dios seguirá siendo el Dios de oportunidades. Mientras vos y yo respiramos, hay tiempo. Dios nos da el tiempo para perdonar, para quitarnos las cargas, para liberarnos. Después no. Una vez que dejamos de respirar, se terminó. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no ponernos en las manos de Dios y llamar a este rey y evaluar lo que Él ha hecho con nosotros y empezar nosotros a hacer lo mismo con los demás, lo mismo que Él ha hecho con vos y conmigo? Que el Señor les bendiga.